Campanadas de gloria. Nuestro pasaje se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Voy a leer los versos del 4 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, poderoso Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendiga su santa y bendita palabra. Alumbre las conciencias, los entendimientos, para que las personas vengan al Señor Jesucristo, lo acepten como su Salvador personal y no se pierdan, sino que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El pecado es el causante de la muerte del alma. El hombre, la mujer, espiritualmente están muertos. Son incapaces de pensar y desear vivir en obediencia a Dios. Luego están muertos en sus pecados y en sus delitos. Sus conciencias los acusan acerca de sus vidas desordenadas, acerca de sus apetitos que buscan solamente la satisfacción a ellos, y entonces se fabrican sus propios dioses visibles o invisibles, esculturas, imágenes, lugares, valoración excesiva de cualquier criatura, llámense niños, mujeres, hombres, también las costumbres y las tradiciones. Los ídolos son inventos humanos en abierta rebeldía contra Dios. En el Imperio Romano, el culto al emperador. Las religiones idólatras, alejadas por su orgullo y obstinación de la adoración al único Dios verdadero, Jehová, el Dios de Israel, y sumergidas en la adoración al diablo y a sus demonios. No es de extrañarse las manifestaciones diabólicas en las religiones paganas, en las sectas satánicas que predican contra el Señor Jesucristo y afirman y exaltan el engaño y la mentira, que su Dios y su Padre es el diablo. En la antigua Roma sacrificaban miles de animales a sus ídolos y con esa carne surtían las necesidades del palacio del emperador. Después surtían a los mercados para que fuese vendida esa carne y también regalaban a los pobres el resto de la carne. De tal manera que los cristianos del primer siglo se abstenían de comer esos alimentos y otros más débiles en la fe los consumían. Pero el apóstol Pablo les explicaba que todo alimento, orando por ellos, Dios los santifica. Esa costumbre aún está vigente. Observe los restaurantes, los comercios, las tiendas con sus ídolos en la entrada o paredes. La idolatría corrompe, cometen los crímenes más atroces, invocando sus ídolos. Para estas personas, solo la ambición, la codicia, el poder son sus dioses. Están muertos en sus delitos y pecados. Cuando el Señor Jesús anduvo predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, conocía la condición espiritual de todos los que le rodeaban. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos espirituales que oyeron a la voz del Señor Jesús
y aceptaron sus enseñanzas, lo aceptaron como su Salvador y predicaron a otros al Señor Jesús como el Salvador del mundo. Por estar vivos espiritualmente, por tener al Señor Jesús en sus corazones, por rechazar las costumbres del mundo, la idolatría, la brujería, el paganismo, la fornicación, el adulterio, los robos, los homicidios, los fraudes, los engaños, la maldición, la envidia, la codicia. El mundo los juzgó y los condenó como personas sediciosas y comenzaron a perseguirlos y murieron y sufrieron en estas persecuciones. Todos en estas persecuciones fueron llenando aquel anfiteatro romano donde los cristianos murieron como mártires cuando echaban a las fieras para que fueran espectáculo a todo el emperador y su corte romana y a todas aquellas personas que llenaban este anfiteatro para ver morir a los cristianos devorados por estos animales. Todas esas multitudes muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Dios es abundante en misericordia. Miremos a una persona a punto de ahogarse, que llega un Salvador y lo rescata. Observamos a una persona a punto de morir en un incendio, llega un Salvador y lo rescata. Vemos a una tercera persona que está a punto de morir atropellada, llega un Salvador y lo libra de morir. Estas personas aceptaron a ese Salvador que llegó a salvarlos. Estaban a punto de morir y recibieron vida, cuando sin hacer nada para merecer ser salvados, solo tomaron la mano de su Salvador. De la misma manera, el pecador no necesita nada para ser salvo de su condición, solamente extender la mano y tomar la mano de Jesús. Dios nos ama y envió a su Hijo amado Jesús a salvar a todos los que quieran vida eterna con Dios. Dios sabe que todos son pecadores, pero les ofrece salvarlos por medio de su Hijo Jesús. Dios sabe que nadie puede pagar su salvación del juicio venidero, pero por pura gracia regala esta salvación por medio de su Hijo amado Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la única persona que lo puede salvar y también resucitar, y por fe lo sienta en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Qué es esa gracia? Es que Dios es por nosotros. Dios está por nosotros, aun cuando nosotros mismos estamos en contra de Dios, aun cuando nosotros mismos estamos en contra de Dios y de la salvación que nos ofrece. Además, Dios no está por nosotros en actitud general, sino que ha actuado efectivamente hacia nosotros. La gracia de Dios está comprendida en el Señor Jesucristo. El plan de Dios para la salvación de la humanidad por medio de su Hijo amado Jesús se encuentra en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento como profecía, como el misterio de Dios. En el Nuevo Testamento, el misterio revelado, Jesús, el Hijo del Hombre, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, verso 7, que es nuestro pasaje. Al mirar a Jesús como el único Salvador de la esclavitud del pecado, Dios le da la fe para creer en Él.
En nuestro pasaje, Efesios 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es por obras. En la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 23 del apóstol Pablo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El diablo apartó a Eva y a Adán de la obediencia a Dios. Este querubín caído aparta al hombre, aparta a la mujer de vivir en comunión con Dios. Utiliza la idolatría, el paganismo, los demonios, la brujería, todas las tentaciones del mundo y esclaviza a todos sus seguidores para que no escapen. Nadie ni nada los puede libertar fuera de la salvación que Dios ofrece en su Hijo amado Jesús. El hombre y la mujer deben ser justificados ante Dios, y solo la sangre del Señor Jesús lo hace, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al derramar su sangre hasta la muerte, es para justificar a todos los que crean en Él. Cuando el pecador acepta al Señor Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo lo sella como propiedad de Dios y lo capacita para vencer sobre el mal. La promesa del Señor Jesús: resucitarnos y llevarnos con Él a la gloria. La salvación no es por obras, para que nadie lo presuma. No es por obras, para que nadie se gloríe. El Espíritu Santo nos enseña a tener misericordia de nuestro prójimo y a testificar de la vida abundante en Cristo Jesús. Y usted, mi amado, y usted, mi amada, ¿ya aceptó esta salvación gratuita? Dios los bendiga.